Buenas noches, señoras y señores. Un saludo también a todos ustedes. Ellos son todos astrólogos reunidos de diferentes partes del mundo y que dentro de un rato colocarán sobre esta carta astral planetas y astros para vaticinar los acontecimientos que nos aguardan en un inmediato futuro. Nos leerán, pues, los signos de los astros. Los astros están ahí, desde el principio, ahí, después de los siglos, silenciosos, aparentemente inmóviles. Adorados en el pasado como dioses, objeto de investigación y de estudio en el presente. Quienes los idolatraban veían en ellos la causa de todos los acontecimientos. Caídos los dioses, la ciencia, ahora, con datos empíricos, nos sorprende al confirmarnos que todo lo existente forma parte de un todo. Y la influencia que ejercen las partes entre sí es tal que incluso la mera observación modifica lo observado. Al fin daremos la razón a Giordano Bruno. Cada cosa es espejo del universo y eco de la voz que resuena en todas partes. El hombre cree guiar su vida, dirigirse a sí mismo, pero una fuerza irresistible lo arrastra a su destino, decía Goethe. Y Shakespeare exclamaba en el Hamlet: hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que abarca tu filosofía. La palabra es incertidumbre. Incertidumbre como resultado de la perplejidad que nos produce la vida y que nos obliga a preguntarnos por nuestro destino, de preguntárselo incluso a las estrellas. ¿Cuándo descubre el hombre Demetrio Santos? Demetrio Santos es investigador de astrología, coronel retirado. ¿Cuándo descubre, señor Santos, el hombre que los astros influyen en los acontecimientos humanos? Realmente no podemos asegurar desde el punto de vista astrológico que sean una fecha determinada, pero desde el punto de vista astronómico y como cronómetros de la vida humana hay constataciones, tal como ha encontrado Marshak estudiando las marcas de caza del Paleolítico desde el 35.000 a.C. aproximadamente, una serie de correlaciones que indican que ya el hombre paleolítico observaba muy cuidadosamente la luna, concretamente. Posteriormente, ya en el Neolítico, se encuentran datos sobre esto ya escritos a partir del momento de la escritura en las tablillas sumerias, y sobre todo se acumularon en la famosa biblioteca de Asurbanipal de Nínive, y posteriormente alcanzan su máximo auge en la cultura babilónica, en la cultura mesopotámica, y a partir de ahí ya los datos son históricos. Ahora podemos asegurar, casi se puede asegurar, que el hombre paleolítico trató de relacionar estas fases de la luna y estas fases del tiempo con todas sus tareas de caza, de pesca, etcétera, todo lo que le servía de medios de vida a él. Vicente Casaña es astrólogo, especialista en astromundial. ¿Es real esta influencia de la que estamos hablando? Bueno, por supuesto, yo diría que sí, pero la astrología es un tesoro al que se le ha echado mucha basura encima y ahora hay que escarbar entre esa basura para encontrar ese tesoro. El describir el cómo y por qué de las influencias planetarias realmente no es fácil, pero por eso no hay que negar las evidencias. Yo creo que la astrología es como el amor, que no se ve, pero sin embargo existe. Y respecto a algunos que dicen que los planetas están muy lejos como para influenciarnos, y yo recordaría las palabras de un matemático brillante español que se llama Miguel de Guzmán y que decía en una reciente entrevista que, bueno, de que una mariposa esté volando ahora mismo o no en el Amazonas puede depender la existencia de un tornado al cabo de 2 meses en México. Eso es lo que se llama caos determinístico, y decía que el origen de ese tornado habría que referirlo al pequeñísimo chorro inicial de las alas vibracionales, de las vibraciones de las alas de la mariposa. Michel Gauquelin es psicólogo, investigador de astrología. Usted empezó hace bastantes años, creo que hace 40 años, como un escéptico, hacía un estudio crítico de la astrología y cambió su mentalidad respecto a la astrología. ¿Por qué?
Sí, empecé hace largo tiempo. Yo creo que ya sabía los signos del zodiaco cuando tenía 7 años. Y en aquel entonces me parecía que la astrología era muy divertida. Y luego a continuación, cuando tuve 20 años, me pareció que había que poner algo de orden ahí dentro. Saben ustedes que los jóvenes son así, lo quieren inventar todo, quieren inventar siempre el mundo. Entonces yo pensé que existía un método que permitía saber si la astrología era cierta o no. Era estadística. Es un poco fastidioso la estadística, pero a mí me parecía el único medio para llegar a encontrar la solución. Y al principio verdaderamente me sentía escéptico. Yo pensaba que lo que decían los astrólogos eran palabras únicamente eran palabras. Y luego un buen día descubrí unos resultados realmente muy sorprendentes. Y desde entonces proseguí y hallé lo que llamo un grano de oro en la astrología. Boris Christoph es astrólogo, Boris Christoph es especialista en astro mundial. Usted subtitulaba un libro suyo con estas palabras: un retorno del pasado, refiriéndose a la astrología. ¿Qué quería usted decir? ¿Que la astrología es siempre volver atrás? Sí, en cierto modo sí. La astrología ha reinado siempre. Ha reinado el 98% de los tiempos históricos. Y durante una época durmió una siesta después del cartesianismo, pero ahora renace con más fuerza. Además es la cuna, es la raíz de todo el conocimiento, señor Olesa. Pero no se reconoce porque no se investiga. La primera astrología es la que dio origen a la primera religión, la astrolatría, a la primera filosofía, la filosofía griega, a las ciencias, la ciencia egipcia yo la reconozco como ciencia, pero también algunos reconocen la ciencia nacional en Grecia. De todas maneras, es muy posterior a la astrología. En la astrología hay dos detalles, dos investigaciones sobre su origen que pueden dar anecdóticamente cuánto es el tiempo que tiene la astrología. Una es un animal prehistórico en el norte del África, en los Montes Atlas, donde aparecen los 12 signos zodíacos en su forma jeroglífica. Y eso por radiocarbono tiene 12.000 años antes de nuestra época. Fíjese que no hay nada histórico de hace 12.000 años. Pero Alexander Marshak encontró en unos huesos de reno y en colmillos de marfil, encontró lunas nuevas y lunas llenas. ¿A usted puede imaginarse esa gente que no hagan algo práctico? No iban a hacer algo astronómico en esos huesecillos. Lo que hacían sí era fijarse en las lunas nuevas y las llenas, porque las llenas generalmente traían lluvias, o traían accidentes, o traían embarazos, es decir, había un efecto, una relación humano-sideral. Recordemos ahora algunos datos históricos. El hombre ha mirado al cielo desde siempre. Anotó y observó los movimientos celestes y se admiró del peculiar espectáculo protagonizado por el resplandor y centelleo de los incontables astros. Enseguida, el hombre quiso encontrar secretos más profundos en el universo. Así descubrió la posibilidad de calcular el paso del tiempo mediante las constelaciones y pensó que el destino de las personas estaba escrito en el firmamento. El inicio de la astrología se remonta, pues, a las civilizaciones más remotas que poblaron la Alta Mesopotamia hace más de 5.000 años. En esta región de la Tierra, situada entre el Tigris y el Éufrates, abundan las inscripciones con los primeros símbolos astrológicos. Esta ciencia práctica, aunque no exacta, ha estado muy unida a la preocupación del hombre por conocerse a sí mismo y también a su necesidad de trascendencia expresada en todas las épocas a través de sus mitos, sus religiones y sus creencias. Ya en la Biblia se hallan numerosas pruebas de unos antiquísimos conocimientos astrológicos. La Torre de Babel fue construida por los hombres para estar más cerca del cielo. Los sumerios, los caldeos, los babilonios y tantos otros pueblos de la antigüedad marcaron los conceptos básicos para la interpretación de los astros y su influencia en el destino humano. Los egipcios fueron los que establecieron las figuras celestes al dibujarlas en los techos de las tumbas de sus reyes y nos enseñaron que la astrología era una de las claves a los numerosos enigmas con que se enfrenta el hombre en su incesante búsqueda para comprender su función
en el universo. Los filósofos griegos Aristóteles y Platón dieron a la astrología un impulso matemático al afirmar que la Tierra ocupaba el centro del universo y que los restantes astros giraban a su alrededor describiendo círculos. Pero más tarde, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico planteó una nueva concepción del universo según la cual ya no era la Tierra, sino el Sol el centro del sistema. Astronomía, astrología y matemáticas caminaron prácticamente unidas hasta el siglo XVII en que se divorcian. En este divorcio tuvo mucho que ver la prohibición hecha en 1666 por el ministro francés Colbert y el racionalismo de Descartes. Tras una larga noche, la astrología empieza a renacer en el pasado siglo. No solo con la prensa especializada que surge alrededor de 1830 con fuerza, sino con una nueva vertiente, la investigación científica de esta ciencia. A la astrología se la ha utilizado tanto en guerras de religión, reforma y contrarreforma, como en las grandes guerras. Hitler consultó a astrólogos para sus pretensiones, e Inglaterra tuvo sus contraastrólogos. El nacimiento de la psicología produjo el necesario entronque entre ambas disciplinas, fundiéndose en lo que se ha dado en llamar astrología humanística. La astrología mundial, que estudia la relación existente entre los ciclos planetarios y los acontecimientos históricos, las naciones y sus líderes, se revitalizó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad conocemos mucho mejor el universo. La tecnología nos ayuda a ello, pero muchos de los secretos que encierra el mundo sideral siguen siendo un enigma. Demetrio Santos, ¿existen algunas diferencias entre los astrólogos antiguos y los astrólogos contemporáneos? Realmente la astrología, incluso la actual, proviene del tiempo antiguo, y todo lo que se está tratando de hacer es comprobar si aquello que decían los antiguos es también aplicable hoy día. Hoy día se ha avanzado mucho, por ejemplo, en astrofísica, pero sin embargo se ha aplicado muy poco a la biología, con lo cual la astrología actual se encuentra retrasada respecto a esas influencias. O sea, se ha investigado mucho en cuestión moderna, ya digo, de astrofísica, pero sin embargo, vamos a decir, la astrobiología ha avanzado poco, y realmente la astrología clásica es una astrobiología. Realmente los astrólogos hoy día que están aplicando las casas de Regiomontano, las casas de Plácidus, etcétera, están aplicando una ciencia antigua o de tiempo de Ptolomeo todavía. Entonces, aunque Ptolomeo es un científico realmente, no hace falta más que leer sus libros y no hace falta más que ver el tiempo de vigencia que tuvo su doctrina, que duró 1500 años, a pesar de todo habría que ponerla al día hoy y comprobarlo de acuerdo con los descubrimientos actuales. Pero realmente la diferencia no puede decirse que exista, puesto que todos tratan de hallar la misma cosa, el efecto de los cuerpos celestes sobre el individuo. Realmente la finalidad es la misma, los métodos pueden ser distintos. Por ejemplo, existe hoy día la estadística, como ha practicado aquí el señor Gauquelin y más gente, y es para comprobar si esas aseveraciones que hicieron los antiguos son ciertas. Ahora, los antiguos, desde el punto de vista científico, eran tan fiables en este sentido como los modernos. Muriel Chazalón es astróloga. Urano, Neptuno y Plutón han sido descubiertos, se puede decir, recientemente, ¿no? ¿Este fue un descubrimiento importante para la astrología? Bueno, evidentemente en el lapso de 200 años se descubrieron Urano, Neptuno y Plutón, y aparte de que fueron importantísimos para la astrología, pienso que también para nosotros a nivel social, económico, psicológico tuvieron una importancia fundamental. Podríamos decir que es un poco como si Urano, Neptuno y Plutón, cuando fueron conocidos, entran en la conciencia un poco de la humanidad. Es decir, que los valores y experiencias que dan esos planetas a nivel simbólico en astrología, en el momento de su descubrimiento, tienen entonces manifestación en la Tierra, a todos los niveles. Por ejemplo, con Urano, que es un principio de la mutación, sobre todo Urano, rompe siempre lo establecido, y con Urano
en el momento del descubrimiento de Urano en 1781, entró justo entre dos revoluciones, la americana y la francesa. Es decir, que todo el estilo de revolucionario que lleva Urano, pues conlleva también en nosotros unas revoluciones. Después Neptuno también, que es un principio de fusión, sobre todo de caos, de unión entre todas las partes. Neptuno fue descubierto en 1846 y también en 1847, por ejemplo, tuvimos el manifiesto comunista, por ejemplo, que también era un principio de unión entre las partes. Es el auge del movimiento obreros, los primeros manifiestos de derechos para la mujer también se descubren entonces, y evidentemente Neptuno aporta ya una visión trascendentalista, como todos los otros tres planetas. Plutón, a su vez, fue descubierto, es el más reciente, en 1930, y evidentemente aportó pues el poder. Plutón representa el poder tanto a nivel económico como a nivel psicológico. Aquí está Hitler, el nazismo, el fascismo, es la época de los odios, de las pasiones exacerbadas, podríamos decir, y las dos guerras mundiales. Entonces es como un poco, cuando se descubren los tres planetas, es un poco como ampliar la visión del mundo también que tenemos nosotros. Y por lo tanto, evidentemente, son importantísimos para nosotros. Son datos realmente interesantes. Theodor Landscheid es astrólogo, es científico y, por cierto, ex juez del Tribunal Supremo de Alemania. La ciencia, hemos hablado ahora, no solamente ha descubierto unos planetas, sino que también ha ampliado los conocimientos que teníamos sobre los ya conocidos. Por ejemplo, el astrosol, sus erupciones, vamos a poner por caso, ¿en qué consisten y cuáles son sus ciclos? La mayoría de la gente sabe que nosotros no podíamos existir sin nuestro Sol, pero quizás pocos se dan cuenta de que existe toda una serie de interacciones entre el Sol y la Tierra. La mayoría de los acontecimientos que nos afectan tiene que ver con erupciones solares, porque su energía es suficiente para cumplir con las necesidades de potencia del hombre durante 100 millones de años. Y claro, imagínense, estas erupciones llevan a, por ejemplo, fallos de la electricidad, tormentas geomagnéticas, cambios del tiempo meteorológico y también el aumento de la inestabilidad cíclica. Yo he visto toda una serie de ciclos de erupciones que hace posible pronosticar estos efectos. Esos pronósticos fueron comprobados por un astrónomo y a partir de 1979 hemos conseguido un 90% de exactitud de nuestros pronósticos, y esto se basa sobre las constelaciones y los planetas en relación con el Sol. Los movimientos planetarios, o sea, los planetas y su movimiento, ¿condicionan también la actividad del mismo Sol? Sí, es verdad. Sí, es verdad, dice. Los planetas regulan el movimiento del Sol alrededor del centro de su masa. Eso es invisible. Pero cuando Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno en conjunto trabajan, pues entonces el centro está lejos del centro del Sol. Y cuando Júpiter está en una posición determinada en relación con Urano y Neptuno, entonces dos centros, el centro del Sol y el centro del Mar, se juntan, y entonces los planetas hacen que el Sol gira alrededor de esta masa de forma muy irregular, pero puesto que conocemos las posiciones del Sol y de los planetas, podemos calcular perfectamente su camino y podemos establecer pronósticos si sabemos el efecto que está unido al movimiento del Sol. Y esto lo he estudiado y pude descubrir ciclos, por ejemplo, el ciclo de 9 años y ciclos también de 3 y de 5 meses. Y esto tiene relación con el clima. Por ejemplo, si incluso hay cambios en el comportamiento del ser humano, esto también es el resultado de estos movimientos. En 1990 se celebró una conferencia en el Centro Espacial de Goddard, una conferencia donde leí un documento probando que existe una conexión entre este movimiento solar alrededor del centro y
y regulado por los planetas, y el tiempo meteorológico aquí en la Tierra. Estos datos incluían 150 años de datos en los Estados Unidos y Europa, y por lo tanto podemos establecer una imagen global que prueba que los planetas, a través del movimiento del Sol, sirven para regular el clima. Michel Gauquelin estudió durante más de 5 años las cartas astrales de más de 30.000 padres e hijos. Le vamos a preguntar a qué conclusión llegó él. Bien, la conclusión es lo que llamé la herencia planetaria, lo cual es una antigua idea, puesto que ya el gran astrólogo Kepler hablaba de herencia planetaria, es decir, una similitud entre el horoscopio de los padres y de los hijos. Y en mi caso, pude demostrar que existía una relación entre la posición de los planetas y de los padres, y la posición de los planetas en el nacimiento de los hijos. El resultado exige estudiar un gran número de casos, porque depende de los planetas, pero es visible sobre todo con los planetas Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y lo podemos observar también con la Luna. Todos estos datos que vamos diciendo ahora simplemente es para poner las bases sobre lo que nosotros podremos luego hablar de vaticinios, etcétera, pero es importante ir dando razones y las causas por las cuales esto se puede llegar. ¿Cómo influyen de verdad los astros? ¿Por qué influyen? Veámoslo. Los seres primitivos tuvieron que observar los ritmos cósmicos para adaptarse y sobrevivir. Todos sus ciclos vitales estaban señalados por el cosmos: día, noche, calor, frío, la caza, las cosechas. En este universo cosmológico, el Sol y la Luna tienen un papel protagonista. El Sol, símbolo del corazón, los sentimientos, la autoridad, el Padre y el Estado, representa nuestra manera esencial de ser, los propósitos conscientes. La Luna personifica el alma, la madre, lo femenino, lo creativo y la conciencia. La zona eclíptica del cielo está dividida en 12 constelaciones, por delante de las cuales pasa el Sol a lo largo del año. El zodiaco, cuyos signos reciben el nombre de las constelaciones, está constituido por 7 principios cósmicos. 4 de ellos corresponden a los elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua. Los 3 restantes principios cósmicos, que se denominan cualidades, comprenden los signos cardinales, los signos fijos y los signos mutables. Pero ¿cómo influyen los astros sobre los individuos? En el momento del nacimiento puede quedar impreso en el ser humano el campo interplanetario existente, marcando una memoria que funcionaría a lo largo de toda la vida. La carta astral es pues para los astrólogos como una fotografía o reflejo de las posiciones planetarias en el momento y lugar en que nacemos. En esta hipotética fotografía no solo tienen importancia las posiciones del Sol y de la Luna, sino también la del ascendente, signo que se cruza con el horizonte natal por el este y que nos condiciona psíquica y psicológicamente, y el medio cielo, signo que está más alto en el cielo y que pone en juego nuestro destino, además de culminar nuestras aspiraciones en la vida o bloquearlas. En el universo astronómico del astrólogo, el Sol, la Luna, los planetas o el mes del nacimiento pueden influir sobre nuestro carácter y nuestro comportamiento. Si todo tiene un papel que jugar en el concierto de las fuerzas del universo, podríamos concluir con una pregunta: ¿está nuestro destino escrito en el cosmos? Y más preguntas. ¿Influyen los astros en nuestro carácter, en nuestro modo de ser? Michel Gauquelin. Según mis aburridísimas estadísticas, yo creo que sí. No puedo dar muchos detalles, muchas pruebas que se pueden encontrar en mi libro escrito en las estrellas. Pero lo fundamental es que algunos planetas, la Luna, que se considera como un planeta en astrología, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,
se consideran como fuertes en el horóscopio e influyen en el carácter cuando los planetas se encuentran justo después del ascendente en la hora del nacimiento o después del medio del cielo cuando el planeta está en su punto más alto, en la misma hora del nacimiento. Estas zonas las he llamado las zonas plus, más, porque son las zonas en que la influencia de estos planetas es mayor sobre el carácter. ¿Y el éxito de las personas tiene también alguna relación? ¿Se puede leer en la carta astral? Sí, yo creo que en mis estadísticas es lo que aparece con más nitidez. Y cuanto más célebres son las personas, más el efecto del planeta queda acentuado. Por ejemplo, los campeones de deportes nacen más cuando el planeta Marte acaba de pasar por su ascendente o en el centro del cielo. Y cuanto más célebres son los campeones, más fuerte es el efecto. Para los actores es Júpiter. Júpiter es su planeta y para los sabios es Saturno. Bueno, podemos encontrar más detalles en mi libro, de todas maneras. A Vicente Casaña le preguntó, porque hemos estado hablando de la parte personal, individual. ¿Tiene algo que ver también con lo colectivo? Indudablemente sí. Si una carta astral individual nos permite prever cuál es el potencial individual, la carta astral de un país, una comunidad, una nación, o también las cartas astrales de sus líderes nos permiten prever partes de cuál es el destino político-social de esa comunidad. Incluso existen unos ciclos planetarios de muy distinta duración, existen ciclos de 14 años, otros ciclos de 175 años, y esos ciclos parece que van acompañando determinados acontecimientos históricos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Algunos incluso seculares, como por ejemplo en el que estamos ahora, en esta triple conjunción famosísima en Capricornio de Saturno, Urano, Neptuno, una triple conjunción que no se repetía desde finales del siglo XV y que si entonces eran las tres carabelas, por ejemplo, que partían hacia América a descubrir un nuevo mundo, en esta ocasión vamos a ver la navegación espacial a vela, movida por la fuerza solar, movida por el viento solar que se llama, que será otra especie de regata, otra especie de travesía, otra especie de incursión para descubrir un nuevo mundo. También existen otros ciclos mucho más pequeños, como por ejemplo, por citar alguno, Júpiter-Urano, un ciclo de 14 años, que se daba en 1955 y en 1968 también. En 1955 tenemos, por ejemplo, Los Teenagers, Rebeldes sin Causa, y una serie de películas que dieron una movida juvenil interesantísima, y en el 68 tenemos El Mayo francés. O sea, paralelismos de este tipo es lo que podemos observar también a nivel social. Demetrio Santos, a estas alturas del programa yo creo que ya hemos inquietado a más de un telespectador. A ver si solucionamos el problema, si es posible. ¿Cuál es la relación que existe entre la astrología y la astrofísica? Realmente es la misma cosa. Lo que pasa es que la astrofísica se ha limitado exclusivamente a observar los acontecimientos y no sus efectos. Los antiguos, en cambio, se preocuparon más de ver los efectos de las influencias astrales sobre el individuo y menos de indagar, quizá porque no tenían aparatos suficientes de medición, etcétera, para ver las causas de esa influencia. Sin embargo, ya los antiguos, San Cipriano, en sus confesiones, dice que los antiguos, los de su época, creían que la influencia principal era debida al calor y los más doctos creían que la luz. Posiblemente ahora habría que comprobar eso, puesto que tenemos los medios fotométricos para ver si es la luz, es el calor o es otro elemento, otra radiación la que influye realmente en los individuos. Realmente es la misma cosa. Teodor Lansay, usted ha escrito, creo tener bien traducidas las palabras, la iluminación de los artistas, científicos o místicos que se manifiestan a través de actos creativos coinciden con emanaciones de luz solar liberada por erupciones solares. Sí. ¿Eso lo ha comprobado? Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Y tiene que ver con la inestabilidad, porque el ser creativo, para ser creativo realmente hay que ser inestable. La ciencia nos ha enseñado esto en la última década. ¿Y cómo podemos conseguir la inestabilidad? Bueno, pues el Sol es el que nos envía la inestabilidad, porque cuando el Sol es inestable en su movimiento complejo alrededor del centro de mes regulado por los planetas, entonces produce una serie de erupciones, y estas erupciones son el signo de la inestabilidad y sobre todo de los campos plasmáticos del Sol. Y luego estas erupciones se disparan en dirección de la Tierra y producen tormentas geomagnéticas. Entonces la estabilidad de nuestro campo geomagnético pierde su estabilidad y esa inestabilidad se disemina. Es una especie de puente de inestabilidad entre el Sol y la Tierra. Y luego, en los diferentes campos, los campos electromagnéticos, por ejemplo, afecta el sistema nervioso autónomo y también el sistema cerebral, el sistema hormonal pierde su estabilidad, el sistema inmunológico, etcétera. Y entonces, claro, tenemos unas condiciones para buscar trabajo como científico o como artista. Y cuando uno es un místico, por ejemplo, la inestabilidad puede ser tal que se va más allá de una serie de fronteras, digamos. Y esto puede parecer increíble, pero es cierto. Hay místicos, por ejemplo, y hay fechas concretas de experiencias místicas que pueden ser comprobadas, y hay fechas de descubrimientos también, descubrimientos científicos. Yo he hecho una investigación estadística que fue publicado en el libro Sol, Tierra, Hombre. No tenemos tiempo. Y solo puedo darles algunos ejemplos. Por ejemplo, experiencias místicas. Pues Arthur Koestler, un crítico y escritor y místico también, esto lo podemos leer en su autobiografía, tuvo una experiencia mística en España durante la guerra, el 17 de febrero de 1937. Hubo una enorme erupción solar y una serie de tormentas geomagnéticas al mismo tiempo. O Röntgen descubrió los rayos X y lo descubrió el 8 de noviembre de 1895. Y de nuevo fue un momento en que tuvo lugar una tormenta geomagnética muy importante y por lo tanto suficiente inestabilidad para iniciar algo nuevo, para descubrir algo nuevo. De la astrología al arte. Juan del Vado, en el siglo XVII, asignó una melodía a cada signo del zodíaco. Escuchémosle, como si fuera una rueda de la vida sonora.
Muriel Chazalón, la recién creada disciplina de la prospectiva está tomando cada vez más auge. ¿Qué papel juega la astrología en esa prospectiva, en este estudio? Bueno, en principio no juega ningún papel, ya que no le hacen caso, ¿no?, en ese sentido. Pero primero vamos a establecer un poco lo que es la prospectiva, porque no creo que en España sea muy conocida. En principio es el arte o la ciencia de estudiar y de prever el futuro. Es un término acuñado por un profesor francés a mitad del siglo del 50, en el 57, me parece que se llamaba Gaston Berger. Y evidentemente es un estudio bastante puesto al día en Francia, especialmente, y en Estados Unidos, mucho más que aquí en España, donde solamente sociedades privadas se ocupan un poco de ella, ¿no? La prospectiva califica, podríamos decir, de una forma a una actitud que se centra en el porvenir, y ahí viene la primera afiliación con la astrología. Implica siempre mirar a lo lejos, de una forma global, y normalmente en profundidad. Lo que pasa es que los técnicos de prospectiva ignoran bastante los astrólogos, es decir, que hacen el mismo papel, es decir, predecir el futuro y la futura evolución en las distintas áreas de la comunidad social, económica, técnica, pero con cálculos matemáticos, con ordenadores sofisticados, pero no con fórmulas astrológicas. Evidentemente, la astrología, siendo, entre comillas, una ciencia de los ciclos, tiene ahí un papel preponderante, diría yo, ¿no?, que hacer, evidentemente, ya que se basa en ciclos y es la única, en el fondo, ciencia, otra vez, entre comillas, que estudia el futuro. Podemos decir que es la única que se dedica a eso. Y evidentemente pienso que un día u otro habrá que tomarla en cuenta a ese nivel, en la prospectiva especialmente. Hablaremos de los ciclos. Boris Christoph, además de los ciclos, los eclipses, tengo entendido que representan una amenaza para las personas. A veces los acontecimientos pueden cambiar, transformarse. Sí, no es que ellos sean, digamos, como entes que puedan amenazarnos a nosotros, pero lo que sucede es que son símbolos de algo que sucede que es ominoso, que es nefasto. Yo lo he estudiado en dos eclipses famosos. Uno, un eclipse solar total, que fue muy importante, que cruzó toda Sudamérica, y otro eclipse que cruzó toda África. Pero el eclipse se puede ver de varios lados, pero hay un punto donde el eclipse es total, entonces es la oscuridad total. Y entonces ese eclipse total, por donde pasa, traza, digamos, futuras huellas de hechos nefastos. En el caso de Sudamérica, se dio con los presidentes de las 5 naciones por donde pasó un eclipse el día 30 de junio del año... aquí está, 30 de junio, no, 12 de noviembre del 66, ese es el otro. En ese momento, un eclipse solar total pasó por Perú, Bolivia, por Argentina, Brasil y Uruguay. Y en los 3 años siguientes, los presidentes de esas 5 naciones sufrieron consecuencias muy graves. El 18 de julio del 67, al año siguiente, menos de un año, fallece el presidente de Brasil, Castelo Branco, en un accidente aéreo. Curiosamente, el 27 de abril del 69 fallece el presidente de Bolivia, René Barrientos, en un accidente aéreo. El 6 de diciembre del 67 fallece el presidente del Uruguay, Óscar Gestido, por enfermedad. Y el 3 de octubre del 68, exilio forzoso del presidente de Perú, Belaúnde Terry, por golpe de Velasco Alvarado. Por último, el 8 de junio del 70, 3 años después del eclipse, y en el país donde sucedió eso, cae el presidente de la Argentina, Juan Onganía, por golpe de Livingston. El siguiente eclipse es más complicado todavía. En vez de aplicarse sobre los presidentes, se aplicó sobre la alimentación de los pueblos por donde pasó. Esto sucedió el 30 de junio del 73, ahora sí. Duró casi 3 horas y fue el eclipse más largo entre el año 717 y el año 2150. Por lo tanto, los efectos deberían ser tan fuertes como eso. Pasó por Mauritania, Malí, Argelia, Nigeria, Chad, Sudán, Kenia y Somalia. Y en los 3 años siguientes murieron millones de personas de todas esas naciones
por hambre. Es la zona del Sahel, que era el freno natural de Sahara al sur, pero que ahora se asimiló al Sahara. Por ejemplo, decía en ese momento una Time, presentó las fotos de inanición más terrible de la historia. Otra publicación decía, los víveres escasearon y los gobiernos demasiado pobres para comprar abastecimientos esperaron en vano a que lloviera de nuevo. Oiga, y hablando de, ya no de los eclipses, sino de los ciclos de los que hablaba antes, y hablando de presidentes, usted cuenta, creo, algunas anécdotas acerca del presidente de los Estados Unidos y un ciclo realmente extraño, ¿no? Bueno, para los hombres, claro, un ciclo extraño, pero solo para una nación, para Estados Unidos. Sí. En la carta natal de Estados Unidos aparece Urano en el ascendente. Cada vez que por progresión, por 7 años cada casa, eso es un método mío, cada vez que se va trasladando y llega al descendente o al fondo del cielo, al medio cielo, en ese momento fallece otro presidente. Pero algunos lo relacionan con el ciclo que habló Vicente, que es el de Saturno-Júpiter. Y entonces mira los ciclos que han habido desde 1841. En el año 1841 hubo una conjunción Júpiter-Saturno y en ese momento falleció William Harrison por enfermedad. En el 61 le tocó el caso a Abraham Lincoln, asesinado. En el 81, James Garfield, asesinado en el 81. En 1901, William McKinley, asesinado también en 1901. Cada 20 años. En 1921, Warren Harding, muerto por enfermedad 2 años después, pero en oficio. En el año 41 fallece Franklin Roosevelt, en el 45, en oficio. En el 61 fallece John Kennedy, en el 63, 2 años después. En el 81 parece que Reagan rompe el maleficio porque tuvo un atentado, pero no falleció. Y el próximo se da en el 2001. Acá hay una predicción. El próximo, después de la segunda apuesta de Bush, puede ser el elegido del destino de continuar esta racha. Ojalá que se corte. Como ven, al parecer puede deducirse un cierto paralelismo entre los ciclos planetarios y los acontecimientos históricos. Más datos. Los movimientos planetarios se podrían comparar a un complejo mecanismo de relojería en el que la Tierra estaría situada en el centro. El incesante baile de los planetas tiene una sincronicidad y, al mismo tiempo, una relación de analogía con nuestro devenir histórico. La predicción histórica por la que se intenta comprender y prever los acontecimientos a gran escala, aquellos que trascienden el plano individual, pertenece a una especialidad de la astrología que se denomina astromundial. Muchas veces los planetas se juntan. A este fenómeno los astrólogos lo llaman conjunción y representa el origen de un nuevo ciclo. Cuando la conjunción la forman los planetas lentos, Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón, tiene gran trascendencia para el curso de los acontecimientos históricos sociales. Saturno es el planeta que representa las estructuras establecidas y Neptuno, en cambio, es el planeta borrador de estructuras. Estos planetas se unen cada 35 años. Cuando han estado juntos se han sucedido algunos de los movimientos más espectaculares del comunismo y de los nacionalismos. Conjunción en 1917 en el signo de Leo. Estalló la Revolución de Octubre de 1917. Los bolcheviques tomaron el poder situándose bajo el mando de Lenin y matando al último zar ruso, Nicolás II. Conjunción en 1953, en el signo de Libra. Stalin murió a principios de marzo de ese año, lo que desató la reacción de los pueblos oprimidos bajo su influencia. Conjunción en 1989 en el signo de Capricornio. La llegada al poder de Gorbachev en la URSS y la consiguiente puesta en marcha de la perestroika no solo ha cambiado el rumbo de este país, sino de todos los países del área comunista, provocando una especie de dominó acelerado o democracia masiva. Dentro de cada uno de estos ciclos de 35 años, se producen fases intermedias que suelen coincidir con momentos importantes provocados por el desarrollo de los acontecimientos que se inician bajo cada conjunción. La próxima conjunción Saturno-Neptuno no se dará hasta el año 2025, pero antes de finalizar el actual milenio hay 2 fases importantes a tener en cuenta, la del año 1995 y la del año 1999.
Dediquemos el tiempo que nos queda de programa a las predicciones que habíamos anunciado al principio del mismo. Tal como están ahora colocados los planetas sobre la carta astral, tal como están en el año 92, como el Sol está en Aries, pues sería el mes de marzo, la primavera del año 1992. Empecemos por las primeras predicciones. Theodor Lechay. Si saben lo que hacen los planetas al Sol y lo que hace el Sol como respuesta, y si encontramos ciclos en este tipo de acción, y si sabemos además que el Sol influye en lo que ocurre en la Tierra, podemos hacer pronósticos porque debemos calcular las posiciones planetarias. Esto lo hice y en una conferencia celebrada en el 82 en Boulder, en los Estados Unidos, yo dije que la sequía en los países iba a terminar en 1985 y efectivamente así ocurrió. Y entonces yo digo que en el año 2010 habrá una nueva sequía. También hice un pronóstico en cuanto a los precios de la bolsa. Dije en 1990 iba a haber una caída de estos precios, una caída internacional, y esto es exactamente lo que ocurrió. Y en 1998 también va a haber otra crisis. Tipos de interés, los tipos en 1990 debían subir y esto es lo que ocurrió. En todo el mundo empezaron a aumentar los tipos de interés y por lo tanto yo digo que en 1994 bajarán los tipos de interés y volverán a subir en el 98. A veces hay inestabilidades sin importancia causada por las configuraciones de los planetas y a veces las inestabilidades son importantes. En 1789 hubo un acontecimiento importante debido a una inestabilidad. La Revolución Francesa, el nacimiento de la democracia. En 1933, otra fecha de inestabilidad. En 1968 también. No olviden lo que ocurrió. Siempre encontramos periodos de revolución cuando existen estas inestabilidades en el Sol. Y el siguiente acontecimiento será del año 2002 a 2011. Veremos revoluciones, la eliminación de las estructuras tradicionales y nuevos sistemas que aparecerán en la sociedad, el arte y la ciencia. Vicente Casaña. Bueno, tendríamos que ir por partes. En principio decir que aquí efectivamente los planetas que tenemos están colocados para la primavera del próximo año, de 1992, pero deberíamos señalar que esta década es una década muy especial en la que se dan una serie de configuraciones absolutamente históricas y que debería cambiar el mundo mucho más rápido de lo que ha cambiado incluso en los últimos siglos y situarnos ante acontecimientos realmente espectaculares. Uno de ellos lo habíamos citado antes de pasada con esto de las velas espaciales, es una cuestión de ciencia, pero entrando directamente a las posiciones planetarias para ver qué es lo que va a pasar en estos próximos años, de acuerdo a lo que ha pasado históricamente. El punto quizá más importante estaría con esta situación de Saturno y Plutón, este aspecto que se hacen desde los signos de Acuario a Escorpio. Es una relación que ha estado en anteriores ocasiones siempre que ha habido replanteamientos con crisis en las economías occidentales, como por ejemplo la hubo en 1973 con la guerra del petróleo de Yom Kippur, y esto es un aspecto que está ya funcionando, sobre todo empezará a funcionar con fuerza en octubre-noviembre de este año. Y en teoría podría sujetarlo durante el próximo año el buen aspecto que está haciendo Júpiter desde Virgo, pero una vez Júpiter se salga de allí, entonces esto va a ser bastante difícil de contener y este aspecto inarmónico para las cuestiones de la economía occidental va a estar manteniéndose durante el 92-93, con lo que podríamos prever una crisis en las economías de Occidente. En cambio, el aspecto que está formando Júpiter a todos estos planetas en Capricornio, especialmente a Urano-Neptuno, que son dos planetas que se reúnen tan solo cada 175 años, es un aspecto bastante positivo para situaciones de paz
situaciones globales de paz, y podríamos pensar que de enero a agosto, o más concretamente durante los meses de enero y de agosto del próximo año, podrían haber momentos de pacificación o de consenso en la zona de Oriente Medio y con los países árabes, que ahora ha quedado como zona bastante desestabilizada después de la crisis del Golfo. Más adelante, o situándonos ya en los últimos años de este decenio, ya cara al 2000, tendríamos el 97 y el 96 también como 2 años bastante interesantes, porque se producen aspectos, yo creo que bastante positivos, en cuanto a una renovación social como la que hubo en el Mayo francés del 68, que antes aludíamos, porque se repiten posiciones planetarias por el estilo, lo que al mismo tiempo debería representar un empuje importantísimo para la técnica que han venido dando esas conjunciones. Bueno, en síntesis sería eso. ¿Y para Boris Christoph? Mis predicciones. Bueno, mis métodos consisten en métodos propios, y esos métodos propios, si se dicen, son palabras que se las lleva el viento, pero lo que ya está documentado no se lo lleva el viento. En un libro que salió en el año 85, que yo escribí en el 84, yo predije la unión de las dos Alemanias. Aquí en la página 62 se puede encontrar eso, y allí bueno, surgió la confirmación de la bondad de ese método. A este método me dice, para el futuro, que hay un retorno de los poderosos en el periodo que va del año 90 al 90, del 83 al 97, que es el periodo Leo. Que también va a haber un imperialismo común debido a esa conjunción fuerte de Urano-Neptuno que se produce en el año 93, cosa que no se ha visto, una comunidad imperial. Es decir, en otra época el imperialismo era uno u otro, pero las uniones no las habíamos visto, las vamos a ver pronto. También tengo que decir algo para el mercado común europeo, que es muy importante, que hay 7 años de vacas flacas entre el 90 y 97, y 7 años de vacas gordas compensatorias del 97 en adelante. Sobre otros aspectos, por ejemplo, hemisferio norte y hemisferio sur siempre se compensan. Cuando en el hemisferio norte las cosas van mal, el hemisferio sur de alguna manera se compensa. La Primera y Segunda Guerra Mundial tomó a Sudamérica y todo el hemisferio sur en una gran posición, las monedas se elevaron. Pasó en las dos guerras. Ahora, en esta época en que empiezan a bajar, desde el momento en que el muro de Berlín cayó, desde ese mismo momento, empieza a formarse un mercado común sudamericano que va a ser para bien, que va a ser su segunda independencia económica. No sé hasta a qué otra cosa referirme, pero creo que esto es lo esencial de mis predicciones. Vicente Casaña, el predecir, hacer pronósticos astrológicos, ¿es algo que gusta al astrólogo o más bien tiene algunos reparos? Realmente, a mí particularmente me gusta. Yo creo que es una tarea importante de la astrología, pero pronosticar es ingrato, como dice nuestro gran colega André Barbol, porque se nos reprocha muy prontamente los errores, pero se tiende a minimizar cuando no a ignorar los aciertos que hacemos. Yo creo que, no obstante, el astrólogo tiene que asumir el compromiso social e intelectual que tiene, porque pronosticar y prever el futuro nos puede ayudar a estar más preparados. Y, de todos modos, ya lo decía Kepler, que los pronósticos solo deben ser leídos por personas inteligentes, eruditas y serenas. La verdad es que a veces la inteligencia y la erudición, al pensar en el futuro, pues sirve para poco, pero por lo menos contemplémoslo con serenidad. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda.